Entiendo que sabes que estás escuchando La Bordilla, en este programa que hablamos íntegramente de salud mental, donde te contamos historias reales, donde te recomendamos libros, donde te damos buenos consejos. Decirte que estamos en nuestra primera temporada, tan solo en nuestra primera temporada, donde la hemos bautizado con el nombre de los orígenes. Una temporada para mirar hacia la infancia. Evidentemente no para quedarnos atrapados allí, claro que no. No tampoco para culpar, por culpar, sino para entender. Para ponerle nombre a cosas que durante años quizás solo fueron sensaciones. Una incomodidad, un miedo, una forma de amar que no acababa de encajar, una necesidad de controlarlo todo, un cansancio que no se iba aunque durmieras. Hoy llegamos al 5º episodio y decirte que posiblemente es el más importante de la temporada, por lo menos para mí, porque vamos a hablar de cuando la casa no fue refugio, de cuando el hogar, ese lugar que debería ser descanso y protección, no lo fue. Y te aviso de una cosa antes de empezar. Hoy vamos a ir más hondo de lo habitual, porque hay temas que se merecen tiempo, y este es uno de ellos. Soy Juan Carlos Velarde. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos un día más La Bordilla. Empezamos. Bien, y hoy voy a empezar contándote una historia real. Y te aviso que cuando te diga de quién voy a hablar hoy, te vas a llegar a sorprender, eso sí, si te gusta el mundo de la música. Porque es alguien que conoces, que probablemente tienes ahora mismo en alguna lista de música de tu reproductor habitual. Pero antes vamos a ir a la historia y vamos a viajar hasta Barbados, a los años 90. Una casa cualquiera de la capital de una pequeña isla del Caribe, donde vive una familia. Un padre, que se llama Ronald, que trabaja como supervisor en un almacén. Una madre, que se llama Mónica, que trabaja como administrativa en una empresa. Y una pequeña niña, una niña pequeña, vista desde fuera. Una familia más, una familia trabajadora, una familia normal, pero dentro de esa casa pasaba algo que nadie veía. Y es que el padre, este señor que se llama Ronald, era adicto al alcohol y al crack. Y cuando bebía, maltrataba a su mujer, incluso delante de su hija. La niña tenía tan solo 5 años y en lugar de quedarse paralizada, hacía algo que solo se entiende cuando miras hacia atrás de adulto. Se metía entre ellos. ¿Para qué? Para detener los golpes. Una vez llegó a romper una botella de cristal para hacer ruido, para distraer a sus padres, para que su padre dejara de golpear a su madre. Una niña pequeña rompiendo una botella para salvar a su madre, ¿te lo imaginas? Otra de las veces, su madre acabó con la nariz rota y se negó a ir al hospital, porque ir al hospital significaba dar explicaciones, muchas, y dar explicaciones daba miedo. Cuando esa niña tenía 14 años, sus padres se divorciaron, con 16 se fue de casa y se marchó cargando con algo invisible, pero muy pesado, con todo lo que había aprendido sin querer sobre lo que era el amor. Bien, pues unos años después, ya convertida en una de las artistas más grandes del planeta, vivió en su propia relación de pareja lo mismo que había visto en su casa. Esa niña es Rihanna, como lo oyes, Robin Rihanna Fenty. En el 2009, con 21 años, su pareja de entonces, el cantante Chris Brown, le dio una paliza tan brutal que las imágenes dieron la vuelta al mundo. Chris Brown fue condenado y Rihanna, meses después, dio una entrevista con Diana Sanger que se convirtió en un documento histórico sobre el trauma. En esa entrevista habló de la paliza, pero también habló de su infancia, de su padre, habló también de su madre y dijo una frase que es el corazón de todo lo que vamos a hablar hoy aquí en La Bordilla. Y dijo así: estaba tan furiosa por muchas cosas de mi infancia que no podía separar la figura del padre de la del marido. No podía separar la figura del padre de la del marido. Y aquí está
la pregunta que vertebra todo el episodio de hoy. Y quiero que la mantengas ahí en tu cabeza durante la próxima media hora. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer brillante, con recursos, con todo el dinero del mundo, con la posibilidad de elegir a cualquiera, acaba en una relación que repite exactamente aquello de lo que huyó? No es debilidad, no es falta de carácter, no es que le gustara sufrir. Le pasa a Rihanna y le pasa a millones de personas anónimas. A esa amiga que vuelve una y otra vez con quien la trata mal. A ese conocido que cambia de pareja, pero siempre acaba en la misma historia. O quizá te ha pasado a ti. Hoy vamos a entender por qué. Porque tiene una explicación y conocerla puede cambiarlo todo. Vamos a empezar por entender bien de qué hablamos. ¿Por qué un hogar inseguro no es solo una casa donde hay golpes? Eso es la forma más visible. Pero hay más, hay mucho más. Un hogar inseguro es cualquier casa donde el niño no puede bajar la guardia. Puede ser una casa con violencia, claro que sí, pero también una casa donde se grite mucho. Una casa donde un padre bebe y nunca sabes en qué estado llegará a esa casa. Una casa donde el humor del adulto cambia sin avisar y de ese humor depende cómo va a ir tu día. Una casa donde hay un silencio raro, una tensión que no se nombra. Una casa donde a veces hay cariño y a veces hay frío. Y nunca sabes cuál de las dos te va a tocar. Fíjate en lo que tienen todas en común: la imprevisibilidad. Porque hay algo que un cerebro humano necesita por encima de casi todo para desarrollarse sano, que es poder predecir. Saber que si lloras, viene. Saber que si hay calma a la hora de comer, seguirá habiéndola en la cena. Saber que el suelo no se va a mover bajo tus pies. Y aquí aparece la herida más profunda del hogar inseguro, que es que la persona que debería protegerte, atiende bien, es a veces la misma que te da miedo. Piensa en la encrucijada que es eso para un niño: querer y temer a la vez. Un niño está programado por la naturaleza para correr hacia sus padres cuando tiene miedo. Es puro instinto de supervivencia. Pero, ¿y si la fuente del miedo son sus propios padres? Entonces, el instinto se rompe. El niño quiere correr hacia quien a la vez le asusta. Y crece con esa contradicción dentro, evidentemente, necesitando a quien al mismo tiempo le da miedo. Esa mezcla sin resolver no se queda en la infancia solo, viaja con nosotros. Y para entenderla de verdad, no basta con explicarla. Hay que meterse dentro de esa casa, así que ven conmigo un momento. Bien, porque quiero que te pares un momento conmigo y que imagines una casa por dentro. No la de los golpes, todavía no. La de antes, la de la espera. Hay un niño sentado en el suelo de su cuarto. Tiene unos juguetes delante, pero no está jugando. Está escuchando. Tiene toda su atención puesta en un sonido que aún no ha llegado. El de la puerta. El de la llave entrando en la cerradura. Porque ese niño ha aprendido algo que ningún niño debería tener que aprender. Ha aprendido que en el modo en que esa llave gira, no sé si me entiendes, ha aprendido que en el modo que esa llave gira ya viene escrito cómo va a ser la noche. Si la puerta se abre despacio, se puede respirar. Si se abre de golpe, el cuerpo del niño ya lo sabe antes que su cabeza. Se le cierra el estómago, se le suben los hombros sin que él lo decida. Aguanta un poco la respiración y se hace pequeño. Tan pequeño como puede, porque ser pequeño en esa casa es ser un poco más invisible. Y ser invisible esa noche puede ser lo más parecido a estar a salvo. Fíjate en lo que no está haciendo ese niño.
no está jugando, no está soñando despierto, no está perdido en sus cosas, como debería estar un niño. Está trabajando, está haciendo el trabajo agotador de vigilar un mundo que no es seguro. Y nadie lo ve hacerlo. Desde fuera solo es un niño callado en su cuarto. ¿Qué niño más bueno?, dice. No molesta. Pero no es bondad. Es un niño conteniendo la respiración. Es un niño que ha cambiado sus juguetes por una antena, que ha aprendido a leer el ánimo de un adulto en el peso de sus pasos por el pasillo, que sabe, sin que nadie se lo haya explicado, que esta noche mejor no pedir agua, que mejor no tener pesadillas, que mejor no necesitar nada. Porque necesitar en una casa así puede salir caro, muy caro. Y lo más triste no es esa noche. Lo más triste es que esa noche se repite. Y al repetirse, deja de ser una noche. Se convierte en una forma de estar en el mundo. El niño crece y por fuera deja atrás aquella casa, pero por dentro sigue sentado en aquel suelo, sigue con esa antena puesta en lo alto, sigue esperando el sonido de una llave que ya no va a llegar. Y ese niño quizá eres tú. O alguien a quien quieres, alguien que de mayor se sobresalta cuando alguien le levanta la voz, que no sabe estar tranquilo cuando todo está por fin tranquilo, que lleva toda la vida esperando un peligro que ya pasó hace mucho tiempo. Si te reconoces en ese niño, quiero que sepas una cosa, que hiciste bien, que aquella antena, aquel hacerte pequeño, aquel no necesitar nada, no fueron defectos, fueron tu manera de sobrevivir. Y funcionaron. ¿Estás aquí? Claro que sí. Pero hoy, ya de adulto, tienes permiso para algo que aquel niño no tuvo. Tienes permiso para bajar la guardia. Permiso para descansar. Permiso, por fin, para jugar. Lo que le acababa de pasar a ese niño tiene una explicación, y conocerla ayuda mucho. Lo que hacía sin saberlo era estar en alerta permanente. Y eso tiene un nombre que le puso un neurocientífico llamado Stephen Porges. Neurocepción, así lo llamó, neurocepción. Te lo explico, porque es revelador, evidentemente. Tú tienes percepción, ves, oyes, hueles de forma consciente. Pero por debajo de eso, sin que te enteres, tu sistema nervioso hace otra cosa. Todo el tiempo, todo el rato. Está escaneando el entorno, preguntándose una sola cosa: ¿estoy a salvo o estoy en peligro? Esa es la neurocepción, la detección del peligro por debajo de la conciencia. Un niño que crece en una casa tranquila desarrolla un estado de guardia tranquilo, aprende que el mundo en general es de fiar. Pero un niño que crece esquivando peligros, cuando el de antes calibra ese estado de guardia para detectar amenazas sin parar, le vuelve hipersensible. Y eso de pequeño le salva. Es inteligentísimo. Le permite anticiparse, protegerse, sobrevivir. El problema es lo que viene después, porque esa calibración no se borra cuando el niño crece, se hace adulto, se va de aquella casa. Monta su propia vida, quizá a un sitio tranquilo, con gente que le quiere bien, pero su antena sigue puesta en peligro. Y entonces pasan cosas que no entiende. Su pareja pone una cara seria y se le dispara la alarma. Alguien sube el tono y él ya se está preparando para lo peor. Un silencio lo interpreta como una amenaza. Le cuesta dormir, le cuesta relajarse, le cuesta sobre todo confiar. Y se mira y se pregunta: ¿por qué soy así? Y la respuesta quita muchísima culpa. No es que seas un exagerado, es que tu sistema de alarma se instaló en una casa donde de verdad había peligro. E hizo bien en instalarse. Lo que pasa es que nadie le ha dicho todavía que ya puede descansar. Y esa es, en el fondo, la tarea de tu vida adulta: enseñarle a tu cuerpo que la guerra ya terminó,
Y ahora quiero contarte una investigación, una enorme, hecha en Estados Unidos hace unas 3 décadas, que cambió para siempre la forma en que los médicos entienden la infancia. Porque demostró, con miles de personas y con números, que lo que vivimos de pequeños deja una marca real en nuestra salud de adultos. No es una idea bonita, es ciencia, simple ciencia, y empezó de la manera más inesperada en California, en los años 90, con un médico llamado Vicente Felitti. Dirigía una clínica para perder peso. Tenía un programa que funcionaba muy bien, la gente adelgazaba de verdad, pero pasaba algo que no encajaba, y es que los pacientes que mejor lo hacían, los que más adelgazaban, de repente lo dejaban todo y desaparecían. Felitti desde luego y sin duda no lo entendía. ¿Por qué huir justo cuando lo estás logrando? Así que hizo algo que pocos médicos hacían, que era sentarse a escucharlos, uno por uno. Y lo que le contaron le cambió para siempre su forma de verlo. Muchos habían sufrido abusos en la infancia y sin darse cuenta habían convertido su propio cuerpo en un escudo. Estar gruesos les hacía sentirse menos mirados, menos deseados, pero eso sí, mucho más a salvo. Y al adelgazar, ese escudo desaparecía. Volvían a sentirse expuestos, vulnerables. Así que el cuerpo asustado les pedía recuperar los kilos. Para ellos, el peso no era el problema, era la solución que habían encontrado de niños para protegerse. Así que se unió a otro médico, a un médico llamado Robert Anda, y al mayor organismo de salud pública de los Estados Unidos, y montaron entre los dos el estudio más grande hecho jamás sobre esto. Lo llamaron el estudio ACE, Experiencias Adversas en la Infancia. Más de 17.000 adultos, a cada uno le preguntaron por 10 tipos de experiencia dura antes de los 18. Maltrato físico, emocional o sexual, abandono, violencia hacia la madre, un familiar con adicción, con enfermedad mental o incluso en la cárcel, o incluso la pérdida de un padre o una madre. Cada experiencia, un punto. Y cruzaron esos puntos con la salud de esas personas décadas más tarde. Cuando tenían 4 o más puntos, presentaba más de 4 veces el riesgo de depresión, 12 veces más probabilidad de haber intentado quitarse la vida, 7 veces más problemas con el alcohol, el doble de riesgo de cáncer y de enfermedad del corazón, y con 6 o más puntos, la esperanza de vida se acortaba casi 20 años. 20 años menos de vida por lo que pasó entre las paredes de una casa siendo niño. Ahora bien, quiero ser honesto contigo porque esto importa y porque sé que entre quienes me escucháis hay gente que sabe de esto. El estudio ACE es potentísimo, eso está claro, pero tiene sus límites y hay que decidirlos. Este estudio le preguntaba a adultos que qué recordaban de su infancia y la memoria, evidentemente, no es una grabación perfecta. Y, sobre todo, esto mide una probabilidad, no dicta una sentencia. Tener 4 puntos no significa que vayas a enfermar. Significa que el riesgo de media en mucha gente sube. Hay personas con una puntuación altísima que están estupendamente. ¿Y sabes qué marca casi siempre la diferencia? Haber tenido en algún momento, aunque fuera a una sola persona, un abuelo, una maestra, una vecina, un entrenador, alguien que te mirara y te hiciera sentir que valías. Una sola relación segura puede amortiguar casi todo lo demás, y eso es lo mejor y la mejor noticia de este episodio de La Bordilla. El daño no es un destino, es una probabilidad y las probabilidades se cambian. Hazte una pregunta. ¿Por qué es tan difícil irse? Hay una pregunta que mucha gente hace desde fuera, muchas veces sin mala intención, pero que hace mucho daño. ¿Por qué no se va si la trata tan mal? ¿Por qué no lo deja? Como si fuera fácil, como si fuera cuestión de querer. Para entender por qué no es fácil, tenemos que conocer también el trabajo de una psicóloga llamada Leonard Walker,
que en 1979 estudió a fondo a muchísimas mujeres que vivían con maltrato y descubrió que la violencia en una relación no es constante, no es un goteo permanente de golpes, funciona en un ciclo y ese ciclo tiene 3 fases. En la primera fase está la tensión que sube. Al principio el ambiente se va cargando. Pequeños enfados, reproches, una mirada, un portazo. La persona que sufre lo nota y empieza a caminar de puntillas. Intenta tenerlo todo perfecto para que no estalle. Se vuelve experta en calmar, en anticipar, en no provocar. Vive, eso sí, con un nudo en el estómago. En la segunda fase está el estallido y al final, pese a todos sus esfuerzos, estalla. El grito, el golpe, la humillación. Es la fase más corta, pero sin duda es la fase más brutal. Entramos en la fase tercera, la reconciliación. Y aquí viene lo que casi nadie cuenta y lo que lo explica todo. Después del estallido llega el arrepentimiento. Lo siento, no volverá a pasar, no sé qué me pasó. Llegan las flores, las disculpas, el cariño, vuelve la persona de la que se enamoró y por un tiempo todo es maravilloso. ¿Entiendes lo que pasa ahí? Esa fase de reconciliación es la trampa perfecta, porque le da a la víctima justo lo que más desea, la prueba de que la buena persona sigue ahí dentro, la esperanza de que si ella aguanta, si lo hace bien, volverán para siempre los días buenos. Y entonces el ciclo vuelve a empezar. Tensión, estallido, reconciliación y otra vez. Cada vuelta un poco más fuerte, un poco más rápido. Y para entender de verdad lo que se siente ahí dentro, igual que hicimos con el niño, tenemos que escucharla a ella. Pasamos ahora a la que da una oportunidad más. Quiero hablarte y quiero sobre todo hablarle a ella un momento. Y si eres tú, escúchame con cariño, porque no vengo a juzgarte, para nada. Vengo a poner en palabras algo que llevas mucho tiempo sintiendo, sin duda, y que a lo mejor no has sabido explicarle a nadie, ni a tu hermana, ni a tu mejor amiga, ni a ti misma. Desde fuera, la gente que te quiere te dice cosas que duelen, seguro. Como sigues con él, yo en tu lugar ya me habría ido, no le entiendo. Y tú asientes, pero por dentro piensas, es que no es tan fácil. Es que no es el monstruo que vosotros imagináis. Porque tú no te enamoraste de un monstruo, tú te enamoraste del hombre de la fase buena. Está clarísimo, del que te miraba como nadie te había mirado, del que después de la peor noche te pedía perdón y te prometía con lágrimas que no volvería a pasar. Y tú le creías, porque querías creerle. Porque ese hombre, el que pide perdón, el que vuelve a ser dulce, ese también existe, tú lo has visto. Y ahí está la trampa más cruel de todas, que no aguantas solo por miedo, aunque también haya miedo. Aguantas por esperanza, aguantas porque has visto lo bueno y piensas que lo bueno es lo verdadero y que lo malo es solo una mala racha que ya pasará. Piensas, ¿y si yo lo hago un poco mejor? Si no le llevo la contraria, si tengo la casa más tranquila, si soy un poco más paciente, ¿volverá al de antes para siempre? Y cada vez que él vuelve a ser dulce, después de hacerte daño, algo dentro de ti se ilumina y piensa, ¿lo ves? Lo he conseguido, ha vuelto. Y esa chispa de esperanza, sin que tú lo sepas, es exactamente lo que te mantiene atada. No es tu debilidad, es uno de los enganches
más potente que existen para un ser humano, que es el de la recompensa que llega justo después del dolor. Y luego está lo otro, lo que casi nunca se dice en voz alta, que te han hecho creer poquito a poco que esto es lo que hay, que nadie más te va a querer así, que exageras, que eres tú la del problema, que sin él no eres nada. Y cuando llevas mucho tiempo escuchando eso, empiezas a creerlo, empiezas a reconocerte, a no saber qué sientes, ni qué quieres, ni quién eras antes de todo esto. Así que si eres tú la que está dando una oportunidad más, no quiero que te sientas tonta, que te sientas mal. No lo eres. Estás atrapada en algo diseñado sin que nadie lo diseñara para atraparte por lo mejor que tú tienes, que es tu capacidad de querer, de perdonar, de tener esperanza. Tus mejores virtudes usadas en tu contra. ¿Te imaginas? Por eso salir de ahí no es cuestión de ser fuerte. Las mujeres que salen no son más fuertes que las que se quedan. Son mujeres que en algún momento dejaron de esperar que cambiara él y se permitieron pensar por primera vez en mucho tiempo que ellas también merecían calma, que ellas también merecían una casa donde la llave en la cerradura no diera miedo. Y si hoy, escuchando esto, una sola de vosotras empieza a pensar que merece eso, entonces este episodio ya ha valido la pena. Entiendo que te hagas una pregunta, la de ¿por qué repetimos lo que nos hizo daño? Hemos visto al niño que espera, hemos visto a la mujer que da una oportunidad más y a lo mejor te has dado cuenta de algo, de que pueden ser la misma persona con los años de por medio. El niño que vigilaba la llave puede ser de mayor quien espera que su pareja cambie. ¿Y qué? ¿Por qué se hereda así? ¿Por qué se repite? Hay 3 piezas que encajan y te las voy a contar. La primera pieza es la del cerebro que confunde lo conocido con lo seguro. Tu cerebro tiene una prioridad por encima de tu felicidad, que es mantenerte vivo. Y para eso prefiere lo conocido a lo desconocido, aunque lo conocido duela. Porque lo conocido, al menos, sabes manejarlo, sabes sus reglas. Si creciste en el caos te resulta familiar. Y lo familiar, para tu cerebro, se siente como en casa, aunque esa casa nunca fuera buena para ti. Por eso, quien creció entre gritos, a veces se siente como en casa en una relación que grita. Y en cambio, se siente raro, fuera de lugar en una relación tranquila. En la segunda, la química de la intermitencia. Esta te va a sorprender. Y es que es un poco cruel. Imagina 2 máquinas, por ejemplo, tragaperras. Una te da premio siempre, la otra solo a veces sin saber cuándo. Hazte esta pregunta, ¿cuál engancha más? Sin duda, la segunda. El premio impredecible es el que más nos atrapa. La psicología lo demostró hace décadas. Se llama refuerzo intermitente y es el mecanismo más potente que existe para crear un hábito difícil de romper. Una relación donde a veces te tratan fatal y a veces de maravilla es exactamente esa segunda máquina. Por eso engancha tanto. Es la misma esperanza de la mujer de antes, explicada desde la química del cerebro. En la tercera está el vínculo traumático. A esto los investigadores Doughton y Painter le pusieron nombre en los años 80. Lo llamaron vínculo traumático. Ocurre cuando se juntan 2 cosas, un desequilibrio de poder, donde uno domina y el otro depende, y un maltrato que va y viene, que se alterna con cariño. Cuando esas 2 cosas se combinan, se forma un lazo durísimo de romper, más fuerte a veces que una relación sana, porque estás soldando con miedo y con alivio, con dolor y con esperanza. Es el mismo lazo que ata a un niño a un padre que le hace daño, y el mismo que de adultos nos ata a quien repite ese patrón. Por eso Rihanna no podía separar
la figura del padre de la del marido, porque para su cerebro era el mismo cableado, el mismo lazo, la misma confusión entre amor y miedo, aprendida en una casa, repetida en otra. Y entender esto lo cambia todo, porque el día que una persona comprende que no está loca, que no es masoquista, que no le pasa nada raro, sino que su cerebro sigue un programa antiguo de supervivencia, ese día puede, por fin, empezar a reescribir el programa. Entonces, si esto es así de fuerte, ¿se puede salir? Sí se puede. Y te cuento por dónde. Lo primero es lo que acabamos de hacer, que es ponerle nombre. Lo que tiene nombre deja de tener tanto poder. Cuando entiendes que lo que sientes es un vínculo traumático y no amor de verdad, empiezas a poder mirarlo desde fuera. Y lo que se mira desde fuera se puede empezar a soltar. Lo segundo, y es la palabra más esperanzadora de todo esto, es que el cerebro puede reaprender. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto ya no cambiaba. Hoy sabemos que es falso. Se reconfigura toda la vida, con cada experiencia nueva. Y eso significa que un sistema nervioso que aprendió a vivir en alarma puede aprender también a sentirse a salvo. ¿Cómo? Sobre todo a través de las relaciones seguras. Quédate con esto. Si el daño se aprendió en una relación, la curación también llega, en gran parte, a través de las relaciones. Cada vez que vives un vínculo donde hay peligro, donde alguien es estable, fiable, donde no hay sustos, tu sistema nervioso registra un dato nuevo. Ah, mira, esto también existe. Esto también es amor. Una pareja sana, una amistad de verdad, un buen terapeuta. Cada experiencia segura recalibra un poquito esa antena que llevaba años puesta en peligro. Es lento, pero funciona, y la ciencia lo respalda. Y lo tercero, lo más importante, si estás dentro de algo así ahora mismo, es pedir ayuda. Salir de una relación con un vínculo traumático casi nunca se consigue en soledad. Y no pasa nada por necesitar a alguien para lograrlo. Enseguida te doy recursos concretos, pero antes quiero que sepas algo. Rihanna salió, y no solo salió, hoy dedica parte de su fortuna a ayudar a otras víctimas de violencia. Ha hablado en público de su padre, ha reconstruido la relación con él, pero en sus propios términos, ya de adulta. No porque fuera más fuerte que nadie, porque en algún momento alguien la ayudó. Y porque ella decidió que lo que vio en su casa no iba a ser el guión del resto de su vida. Antes de cerrar, una herramienta. Y esta es muy concreta, porque hoy hemos hablado de cómo el cerebro confunde la intensidad con el amor, la montaña rusa con el cariño. Así que esta semana te propongo un pequeño ejercicio de observación, no de los demás, sino de ti. La próxima vez que estés con alguien que te importa, una pareja, un amigo, quien sea, préstale atención a tu cuerpo, no a tus pensamientos, a tu cuerpo. Y pregúntate una cosa muy sencilla. ¿Mi cuerpo está en calma con esta persona o mi cuerpo está en alerta? ¿Respiro tranquilo o estoy un poco en guardia? ¿Tengo los hombros sueltos o los llevo subidos? ¿Siento paz o siento esa mezcla de nervio y emoción que a veces confundimos con mariposas? Porque aquí va la clave que quiero que te lleves. Si creciste en un hogar inseguro, es muy posible que hayas aprendido a leer el nervio como amor y la calma como aburrimiento. Y quizá te has alejado, sin saber por qué, de personas que te trataban bien porque te resultaban sosas o simples. Bien, pues no eran sosas ni simples, eran seguras. Y tu cuerpo todavía no había aprendido a reconocer la seguridad como algo bueno. Solo eso. Observa tu cuerpo esta semana. No tienes que decidir nada. Solo empezar a escuchar la información que tu cuerpo lleva años dándote. Y ahora, más que en ningún otro episodio, los recursos. Decirte, y vuelvo a repetirte,
que yo no soy profesional de la salud mental. No estoy aquí para diagnosticar a nadie, soy alguien que lee y que comparte contigo lo que aprende. Pero este es un tema donde mucha gente necesita ayuda de verdad y a veces escuchar algo así es lo que da el empujón para pedirla. Si estás viviendo violencia en tu relación o en tu casa, en España existe el teléfono 016. Es gratuito, no deja ninguna huella en la factura, funciona las 24 horas del día y te atienden profesionales en varios idiomas. También puedes escribir por WhatsApp al 600 000 016 y si hay peligro inmediato, no lo dudes, el 112. Si lo que te ha removido del episodio va por dentro y aparecen pensamientos de hacerte daño, es muy serio. Existe la línea 024 de atención a la conducta suicida. Y si simplemente sientes que necesitas empezar a hablar con alguien, acude a tu médico y pídele que te derive a la salud mental. Es la puerta de entrada al sistema público y funciona. Pedir ayuda no es de débiles, es de valientes. Especialmente cuando ya nadie te ayudó cuando lo necesitabas de pequeño. Y el libro de hoy, por si quieres seguir tirando del hilo, es uno que va exactamente de lo que hemos hablado. Se titula Infancia interrumpida de la periodista científica Donna Jackson Nakazawa. En él divulga de forma muy accesible los hallazgos del estudio ACE. Es duro, pero es esclarecedor. Hoy hemos empezado con una pregunta difícil. ¿Por qué repetimos aquello que nos hizo daño? Y hemos buscado la respuesta en dos sitios. En un niño sentado en el suelo de su cuarto, esperando el sonido de una llave con la antena puesta, y en una mujer que da una oportunidad más, esperando que vuelva para siempre el de la buena fase, el de la fase buena. Y hemos visto que no es debilidad, ni en el niño ni en ella. Es como aprende un cerebro humano cuando crece sin seguridad, que confunde lo conocido como lo seguro, que se engancha al cariño intermitente, que mezcla el amor y el miedo en el mismo sitio y los arrastra años después hasta a quien elige para querer. Pero también hemos visto lo otro, lo que de verdad importa, que es ese lazo, por fuerte que sea, se puede soltar, que el cerebro puede reaprender a sentirse a salvo, que las relaciones seguras curan lo que las inseguras rompieron, que una sola persona que te trate bien puede cambiarlo todo y que se puede salir, como salió aquella niña de Barbados que se metía entre sus padres y que hoy elige cada día una vida distinta de la que tomó. Quiero dejarte con una idea. Si te has reconocido hoy en algo, en la alerta, en la espera, en el querer y temer a la vez, no te lo tomes como una condena. Tómalo como un mapa, porque ahora sabes el nombre del camino por el que andabas sin saberlo. Y conocer el camino es lo primero que hace falta para empezar a elegir otro. Lo conocido no tiene por qué ser tu destino, solo es el punto de partida. Esta ha sido La Guardilla. Hoy hemos ido más hondo porque el tema lo merecía y porque tú lo mereces. Soy Juan Carlos Velarde. En el próximo episodio cambiamos de aire. Hablaremos del juego, de algo más luminoso, de lo que la infancia, cuando va bien, deja en nosotros. Os espero en 2 semanas, en un viernes, muy pronto. Cuídate mucho.